Defenderemos nuestra isla. Cueste lo que cueste, lucharemos en la playa. Bueno, gracias por pasar por aquí. Por un momento para mí esta isla, oh Señor, parte de ella fue subyugada. Los bastiones de la... Dios, estás tratando de criarme. A las 7:50 de la mañana del 9 de agosto de 1945 sonaron las sirenas antiaéreas en Nagasaki, Japón. Sin embargo, poco después, las sirenas sonaron de nuevo, indicando que no había peligro, y la gente empezó a salir de sus refugios para continuar con sus actividades diarias. Los observadores japoneses solo vieron 2 B-29 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, insuficientes para atacar una ciudad, y pensaron que solo hacían reconocimiento. A las 11:01 se lanzó una sola bomba en la zona industrial de la ciudad. La bomba explotó con la fuerza de 22.000 cartuchos de dinamita, generando un destello visible a más de 160 kilómetros. La bola de fuego alcanzó más de 3.900 grados centígrados y generó vientos de hasta 600 millas por hora, intensificando la destrucción. Las cifras exactas no están claras, pero al menos 129.000 personas murieron ese día o morirían en las semanas e incluso años posteriores. 6 días después de este ataque, Japón se rindió ante los aliados, poniendo fin al conflicto más destructivo jamás registrado, que terminó con los 2 primeros y hasta ahora únicos ataques nucleares en la historia. Fue la Segunda Guerra Mundial. No se puede analizar la Segunda Guerra Mundial sin mencionar el ascenso del partido nazi en Alemania y su líder, Adolf Hitler. Hitler nació en Austria, pero combatió en el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. Tras la humillación de Alemania al finalizar la guerra, Hitler quedó especialmente amargado, y como muchos en Europa, temía que el comunismo se expandiera fuera de la Rusia postrevolucionaria. En 1919, un año después del final de la guerra, se unió a un grupo político nuevo y poco conocido, llamado el Partido de los Trabajadores Alemanes, y usó su gran habilidad como orador para agitar a las multitudes y ganar apoyo. Un año después, el partido fue renombrado como el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, más conocido por su abreviatura en inglés, Nazi. En 1921, Hitler se convirtió en líder del partido y, usando su personalidad magnética, ganó más apoyo. En 1923, los nazis intentaron un golpe de estado en Múnich, el Putsch de la cervecería, que fracasó y llevó a la detención de Hitler, pero esto impulsó la causa nazi. Hitler usó el juicio para ganar seguidores y, aunque pasó un año en prisión donde escribió Mi lucha, los nazis siguieron consolidándose en la política alemana. Mi lucha no solo contaba su historia, también planteaba su visión para el futuro del pueblo alemán y cómo, según él, grupos subversivos y medidas como el Tratado de Versalles impedían que alcanzaran su destino. Él identificó específicamente a los judíos y comunistas como los líderes de esta gran conspiración internacional para mantener al pueblo alemán oprimido después de la guerra, resaltando las duras condiciones impuestas al país por los aliados victoriosos, como la disolución del imperio y las fuerzas armadas alemanas, la pérdida de territorio a países recién creados en el este y a Francia en el oeste, y el tener que pagar reparaciones de guerra devastadoras. El libro se convirtió efectivamente en la Biblia nazi. Para 1933, el partido nazi había conseguido suficiente apoyo político para que Hitler se convirtiera legalmente en canciller de Alemania. Rápidamente, comenzó a aprobar leyes que transformarían a Alemania en la Alemania nazi, y la esvástica simbolizaría este país revitalizado.
La persecución de judíos, gitanos y opositores políticos pronto se volvió política oficial, mientras Hitler preparaba a la Alemania nazi para cumplir lo que consideraba su destino, basado en la raza aria y él como líder absoluto, el Führer. La Segunda Guerra Mundial inició en 1939. Sin embargo, algunos historiadores sostienen que inició en 1931 con la invasión japonesa a Manchuria en China. Los japoneses hicieron explotar intencionalmente una bomba en una vía férrea china usada por japoneses para culpar a disidentes chinos. Esto luego se usó como pretexto para invadir el país, y Japón ocuparía esa tierra hasta ser liberada por los aliados en 1945. La ocupación japonesa del territorio chino fue extraordinariamente dura. La violación y el asesinato eran generalizados y a menudo fomentados por el liderazgo japonés. Mientras estaban en Pingfang, en el noreste de China, se estableció una unidad de investigación militar con una misión especial. Designada como Unidad 731, miles de civiles chinos fueron utilizados en experimentos médicos de pesadilla para desarrollar armas biológicas y químicas, así como para realizar cirugías experimentales, a menudo sin anestesia, por temor a corromper los datos. En 1922, Benito Mussolini y su Partido Nacional Fascista llegaron al poder en Italia. Muy pronto comenzó a transformar el panorama político democrático del país en una dictadura centrada en sí mismo. Mussolini, como Hitler en Alemania, pensaba que su país tenía un destino y buscaba crear un nuevo imperio romano, empezando por fortalecer sus fuerzas armadas. No tenía miedo de usarlas y lo demostró cuando envió sus fuerzas a Abisinia, lo que hoy es Etiopía, en 1935 para comenzar la construcción de su nuevo imperio en África. Si Manchuria fue el primer frente de la Segunda Guerra Mundial, Abisinia fue el segundo. A medida que avanzaban los años 30, el partido nazi de Hitler se afianzó no solo en la política alemana, sino en toda la sociedad alemana. El pueblo alemán debía mucho al partido nazi, pues sacó al país de la desesperación tras la derrota y prometió que Alemania volvería a ser una gran potencia. Observadores extranjeros notaron el atractivo e influencia de Hitler, algunos lo admiraban y simpatizaban con el Tratado de Alemania tras la guerra. Esto se evidenció cuando Hitler fue Hombre del Año en Time. Esto jugó perfectamente a favor de Hitler, ya que comenzó a hacer insinuaciones sobre recuperar el territorio perdido en el este y el oeste del país. La primera prueba para las potencias aliadas, Gran Bretaña y Francia, ante la nueva Alemania fue en 1935, cuando Hitler impuso el servicio militar obligatorio, multiplicando el ejército alemán más allá de lo permitido por el Tratado de Versalles, pero los aliados no actuaron. Animado por esto, luego ordenó a sus tropas entrar en Renania en 1936. Renania fue desmilitarizada en 1925 para crear una zona de seguridad para Francia, que junto con Bélgica la ocupó un tiempo por la incapacidad de Alemania de pagar reparaciones de guerra. Hitler había dado órdenes secretas a sus hombres de que, si encontraban resistencia militar francesa, debían retirarse, porque Alemania aún no estaba en condiciones de luchar en una guerra. Aunque Francia protestó ante la Liga de Naciones, precursora de la Organización de las Naciones Unidas, no hicieron nada nuevamente. En 1937, el primer ministro británico, Stanley Baldwin, renunció y fue sucedido por Neville Chamberlain. Mientras tanto, Alemania continuó rearmándose y ahora puso la mira en recuperar los Sudetes alemanes que habían sido absorbidos por Checoslovaquia después de la guerra. Hitler también buscó que Austria, su país natal, se uniera a su nueva Alemania, aunque el Tratado de Versalles lo prohibía. Austria y Alemania mantuvieron por mucho tiempo una relación casi simbiótica y sus pueblos se consideraban primos. Austria tenía su propio partido nazi, que en enero de 1938 intentó un golpe de estado similar al de Hitler en 1923. El golpe fracasó y varios líderes nazis austriacos fueron encarcelados.
La máquina de propaganda de Hitler se puso a trabajar para crear la falsa impresión de que los austriacos se estaban levantando en apoyo de sus nazis encarcelados. El 12 de marzo de 1938, las tropas alemanas ingresaron a Austria bajo el pretexto de restaurar el orden. En pocas semanas, el gobierno austriaco desapareció y Austria fue absorbida por Alemania como la provincia de Ostmarsch. Una votación sobre unirse a Alemania afirma que el 99% de la población apoyó la medida, que se conoció como Anschluss. Tras asegurar su nación bajo una Alemania expandida, Hitler se proclamó defensor de los alemanes étnicos en Europa, especialmente en Sudetenland, dejando clara su intención de anexar esa región a Alemania. Se desató una crisis diplomática cuando, al igual que en Austria, un partido nazi en Sudetenland se levantó y comenzó a exigir autonomía de Checoslovaquia. El gobierno checo intentó negociar con los alemanes de Sudetenland, mientras que se llevaron a cabo una serie de reuniones entre Alemania, Gran Bretaña y Francia para llegar a un acuerdo sobre la crisis, culminando en el Acuerdo de Múnich, que en la práctica le dio vía libre a las ambiciones de Alemania. No hubo ningún representante checo presente. Primero, Hitler tomó los Sudetes y luego, en enero de 1939, invadió y ocupó el resto de Checoslovaquia en su primer acto de agresión abierta a un país vecino. La conquista de Checoslovaquia preocupó a la Unión Soviética, entonces bajo el mando del paranoico Joseph Stalin. Hitler escribió en Mi lucha que pelear en dos frentes fue clave en la derrota de la Alemania del Kaiser, así que, tras enemistarse con Londres y París, fue más cauteloso con Moscú y buscó mantener a la Unión Soviética alejada de Occidente mediante la diplomacia. En agosto de 1939, el ministro de Asuntos Exteriores alemán Joachim von Ribbentrop se reunió con su homólogo soviético Vyacheslav Molotov en Moscú, donde ambos dividieron efectivamente Europa del Este en dos, bajo la promesa de que ninguno interferiría con el otro en esas áreas. La Unión Soviética tenía sus propios intereses en Polonia y Finlandia, así que estaba dispuesta a cumplir con este acuerdo, aunque la Alemania nazi y la Unión Soviética fueran enemigos ideológicos. Aunque hubo cooperación, muchos creían que sería breve, y con Rusia al margen, Hitler ordenó la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. La invasión de Polonia fue el punto decisivo para Gran Bretaña y Francia. No había justificación para la invasión, solo tomar territorio extranjero, así que Gran Bretaña y Francia dieron un ultimátum a Hitler: retirar sus tropas o habría guerra. La demanda fue rechazada y el 3 de septiembre Neville Chamberlain anunció al pueblo británico que estaban en guerra con Alemania. A menos que recibiéramos noticias de ellos antes de las 11 en punto de que estaban preparados para retirar de inmediato sus tropas de Polonia, existiría un estado de guerra entre nosotros. Ahora tengo que decirles que no se ha recibido tal compromiso y que, en consecuencia, este país está en guerra. Generales alemanes cautelosos advirtieron a Hitler que el país no estaba listo para otra gran confrontación europea. Los planes de rearme alemanes preveían que la guerra con Gran Bretaña y Francia sería en 1945, cuando contarían con portaaviones, grandes flotas de submarinos y poderosas fuerzas de tanques. Por eso los generales crearon la guerra Blitzkrieg. Blitzkrieg significaba guerra relámpago y requería el uso generalizado de tanques y aviones para romper las formaciones enemigas, capturar áreas estratégicas clave y dividir las fuerzas enemigas para hacerlas más fáciles de destruir. Sobre todo, estaba destinada a lograr una victoria rápida, en lugar de una guerra de desgaste prolongada que Alemania no podía permitirse. Se usó primero en Polonia y el ejército polaco fue totalmente inadecuado para esta nueva guerra. En menos de un mes, el ejército polaco fue destruido y la Wehrmacht consolidó sus posiciones en el oeste de Polonia. La Unión Soviética invadió el este el 17 de septiembre, según lo acordado por von Ribbentrop, y esto fue prácticamente ignorado por Gran Bretaña y Francia, que se enfocaron en Alemania.
Polonia dejó de ser un país libre el 6 de octubre de 1939 y la Alemania nazi compartía frontera terrestre con la Unión Soviética comunista. La declaración de guerra de Gran Bretaña y Francia contra Alemania envía ondas de choque a través de Europa que se sintieron políticamente, pero que parecen hacer muy poco más. Bélgica, Holanda y Noruega se unieron al coro de voces europeas, declarándose neutrales en el conflicto. Pero en realidad casi no había lucha. Gran Bretaña y Francia poco podían hacer para defender Polonia y se prepararon para un ataque de Hitler al oeste. Esto marcó el inicio de la Guerra Falsa, donde ambos bandos actuaban como en una guerra, pero sin combatir totalmente. Francia movilizó sus fuerzas y las envió a la frontera, mientras que Gran Bretaña formó la Fuerza Expedicionaria Británica, para apoyar en Francia, mostrando cómo el país entró en guerra en 1914. En el mar, los submarinos y asaltantes de superficie alemanes hundieron barcos mercantes desprotegidos, mientras que en el aire, aviones británicos atacaron embarcaciones alemanas o lanzaron panfletos sobre la región del Ruhr. El 9 de septiembre, durante una misión de lanzamiento de panfletos, bombarderos Whitley de la Real Fuerza Aérea entraron en el espacio aéreo belga y fueron atacados por cazas belgas. Uno tuvo que aterrizar y perdieron 2 aviones por el fuego defensivo británico. Sin embargo, en el Atlántico Sur estaba a punto de desarrollarse un drama que se convertiría en una leyenda naval. El acorazado alemán Grasby atacaba barcos mercantes británicos, capturaba sus tripulaciones y los hundía. Las tripulaciones eran llevadas al barco de apoyo Allmark para regresar a Alemania. 3 cruceros británicos enfrentaron al barco alemán en la batalla y le causaron suficiente daño para que el acorazado entrara al puerto neutral de Montevideo, hoy Uruguay, para reparaciones. Mientras estaban allí, los británicos difundieron en medios locales que una gran armada británica se preparaba para destruir el acorazado de bolsillo al salir del puerto. El capitán alemán, al creer que la situación era desesperada, hundió su buque de guerra. No existía ninguna armada, pero el engaño posiblemente salvó miles de vidas de marineros. Semanas después, fuerzas especiales británicas asaltaron el Altmark y rescataron a tripulantes de barcos mercantes capturados. Todos sabían que la guerra de mentira no podía durar para siempre, y que solo era cuestión de tiempo antes de que Hitler atacara al oeste de Francia. Gran Bretaña y Francia lanzaron una campaña en Noruega, entonces neutral, pero que junto con Suecia abastecía a Alemania de mineral de hierro vital. Los aliados minaron puertos noruegos usados por barcos alemanes, lo que llevó a Hitler a enviar sus fuerzas el 9 de abril para asegurarlos. La batalla por Noruega continuó hasta el 10 de junio, cuando Francia y Gran Bretaña ya se habían retirado, dejando al país solo. El desastre en Noruega obligó a Chamberlain a renunciar como primer ministro el 10 de mayo, y después de que Lord Halifax rechazara el puesto, se le ofreció a Winston Churchill, quien como Primer Lord del Almirantazgo aún disfrutaba del éxito de la Operación Shaftesbury. Churchill fue sorprendente, pues tenía más amigos que enemigos en el gobierno y era popular entre la gente. Formó un nuevo gobierno con miembros de los principales partidos, pero al hacerlo, suspendió la democracia británica por tiempo indefinido. Les dijo al pueblo británico, de manera bastante directa, que no tenía nada que ofrecerles más que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Los franceses, al otro lado del canal, llevaban más de una década preparándose para otra guerra con Alemania, construyendo la línea Maginot, una serie de fortificaciones en la frontera alemana. Fue diseñada y construida bajo la creencia de que la guerra sería similar a la naturaleza estática de la Primera Guerra Mundial, pero tenía fallas fundamentales. Solo llegaba hasta el norte de la frontera con Bélgica y a pesar de la creencia popular en ese momento, no era una fortificación continua, ya que tenía varios huecos donde se pensaba que los obstáculos naturales como bosques y colinas brindarían protección. Consumió enormes cantidades de hombres y recursos, lo que llevó a algunos a preocuparse de que los franceses estaban poniendo todos sus huevos en una sola canasta en lo que respecta a la defensa. Adolf Hitler analizó la situación y vio lo que debía hacerse. Solo iba a rodearla por Bélgica y Holanda.
al igual que el Kaiser antes que él en 1914, le prestó poca atención a la declaración de neutralidad de Bélgica o de cualquier otro si eso servía a sus propósitos. El 10 de mayo de 1940, Alemania atacó al oeste, invadiendo rápidamente Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, y avanzando hacia el corazón de Francia. La línea Maginot solo extendió la lucha a países vecinos y entregó más de Europa a Hitler. Los alemanes invadieron Francia usando tanques y aviones, aunque eran menos en número. Las fuerzas de tanques alemanas eran tecnológicamente inferiores a las aliadas en 1940, pero sus tácticas eran muy superiores. En el aire, británicos y franceses fueron superados por el caza alemán Messerschmitt Bf-109 y sufrieron grandes pérdidas. Pero sería otro avión alemán el que ganaría notoriedad durante la batalla por Francia. El Ju-87 Stuka fue un famoso bombardero en picada capaz de destruir tanques y puentes con gran precisión y potencia, causando terror en las fuerzas terrestres. Luego, le instalaron una sirena en las alas que emitía un aullido aterrador al picar, volviéndola un arma psicológica, además de bombardero. Para agravar los problemas de los aliados, la rápida sucesión alemana y el fracaso de la línea Maginot para mantener a raya a las fuerzas de Hitler provocaron que la moral francesa, en particular, sufriera terriblemente. Aunque el ejército francés y la fuerza británica resistieron, pronto los dominó el derrotismo. Pronto se vio que Francia caería, por lo que Gran Bretaña preparó planes para evacuar a la fuerza expedicionaria británica y defenderse ante una invasión que ya parecía inevitable. Apodada Operación Dinamo, una gran flota de barcos de pesca, recreo y botes de remos se reunió en la costa sureste de Inglaterra para cruzar el canal hacia Dunkerque, donde estaban los restos de la fuerza expedicionaria británica y ejércitos franceses y belgas sobrevivientes. En este pequeño bolsillo de la costa francesa, las tropas británicas y francesas en Dunkerque estaban rodeadas por tropas alemanas y esperaban ser rescatadas, capturadas o morir. Hitler quería enviar a sus tropas para eliminarlos definitivamente, pero Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, lo convenció de que la fuerza aérea, hasta entonces casi imparable, podía derrotarlos en las playas con menos bajas alemanas. Göring buscaba ganarse el favor de Hitler sobre sus rivales en el alto mando nazi al hacer esto. La evacuación comenzó el 27 de mayo de 1940 con una flota de pequeños botes que se dirigían a las playas para sacar a los hombres que esperaban a los buques de guerra británicos. La Luftwaffe alemana lanzó un feroz bombardeo aéreo e infligió dolorosas pérdidas a los británicos. Por primera vez en la guerra, la superioridad de la Luftwaffe fue desafiada, ya que Dunkerque estaba al alcance de los cazas británicos. El mar y el cielo se volvieron un brutal campo de batalla hasta que la evacuación terminó casi una semana después, el 4 de junio, cuando se rescataron 338.000 hombres. La evacuación se consideró una victoria para Gran Bretaña, aunque los líderes sabían la verdad. La derrota en Francia le costó al pequeño ejército británico 68.000 hombres y grandes cantidades de equipo, como artillería, tanques y vehículos, esenciales para repeler una invasión alemana. Churchill advirtió en contra del ánimo optimista después de Dunkerque, señalando que las guerras no se ganan con evacuaciones. Tras el éxito de la evacuación, ocurriría una tragedia que en gran medida ha sido pasada por alto por la historia. Cuando el transatlántico británico Royal Mail Ship Lancastria intentó huir del puerto francés de Saint-Nazaire. El transatlántico participaba en la operación aérea para evacuar ciudadanos británicos de Francia, cuando a las 3:50 p.m. del 17 de junio fue bombardeado por aviones alemanes. Se desconoce cuántos hombres, mujeres y niños había a bordo, ya que durante el caos de la evacuación la gente se amontonó en cada espacio libre. Pero se estima que entre 3 y 6.000 personas murieron, convirtiéndolo en el peor desastre marítimo en la historia británica.
Para ponerlo en perspectiva, las estimaciones conservadoras calculan el doble de muertos que en el Titanic. El desastre se encubrió rápidamente por temor a afectar la moral nacional. El 10 de junio de 1940, Mussolini se unió al lado de la Alemania nazi, declarando la guerra a Gran Bretaña y Francia, aunque las fuerzas italianas solo jugarían un papel simbólico en la lucha por Francia. El 25 de junio de 1940, después de solo 46 días de combate, las tropas de Hitler lograron lo que el Kaiser no pudo hacer en 4 años, al derrotar y ocupar Francia. Francia no fue totalmente ocupada por Alemania. El país se dividió. Alemania controló el norte y el sur quedó bajo el gobierno títere francés de Vichy. A Churchill le inquietaba la rendición francesa, pues temía que la flota fuera tomada por Alemania y usada para bloquear a Gran Bretaña. El 3 de julio, Churchill ordenó a la Marina Real exigir la rendición de los buques franceses en Mael-Queber, Argelia francesa. Al negarse, la Marina Real los bombardeó, matando a 1.297 soldados franceses y hundiendo o dañando 8 barcos. Con Francia sometida, Hitler se preocupaba por qué hacer con Gran Bretaña. No le convenía destruirlos, pues pensaba que así solo dejaría su imperio a los estadounidenses, quienes eran cada vez más hostiles tras lo de Polonia. Pensando que Gran Bretaña estaba acabada tras la caída de Francia, pidió la paz, pero Churchill se negó aunque sabía que las posibilidades británicas de rechazar una invasión alemana eran mínimas. Hitler ordenó a sus generales crear planes para la Operación León Marino, la invasión de Gran Bretaña. Alemania e Italia de Mussolini se reunieron con representantes de Japón para negociar una alianza contra Estados Unidos. Esto culminó en el Pacto Tripartito, firmado el 27 de septiembre de 1940, dando origen a lo que la historia conoce como las Fuerzas del Eje. A diferencia de otras campañas alemanas, la invasión a Gran Bretaña enfrentaba el serio obstáculo del Canal de la Mancha. El liderazgo militar de Hitler coincidió en que solo se podía cruzar el canal en verano, ya que el clima en otoño e invierno era demasiado malo para hacerlo seguro. Sin embargo, debía destruir la Fuerza Aérea Británica, o sus tropas serían blancos fáciles de los aviones británicos, mientras esperaban en las barcazas de invasión durante el cruce. Mientras Alemania se preparaba para invadir, Churchill alistó al país para defenderse a toda costa. Documentos desclasificados revelan hasta dónde habría llegado para frenar a las fuerzas de Hitler si invadían Gran Bretaña. Ordenó que las fuerzas británicas usaran armas químicas y biológicas en cualquier desembarco alemán en Gran Bretaña, afirmando que pueden hacer lo necesario para defender su país. El 10 de julio de 1940, la Luftwaffe inició su ofensiva para destruir a la Real Fuerza Aérea. Comenzó la batalla de Gran Bretaña y la confianza alemana seguía alta tras derrotar rápidamente a Polonia y Europa Occidental. Sin embargo, a diferencia de gran parte de los combates en Europa, la Luftwaffe ahora tenía que enfrentarse a una red de defensa aérea bien organizada y altamente integrada, centrada en el mando de caza de la Real Fuerza Aérea dirigido por Sir Hugh Dowding. Estaban equipados con 2 de los mejores aviones de combate del mundo en ese momento, es decir, el Hawker Hurricane y el más avanzado Supermarine Spitfire. Las filas del mando de caza aumentaron con la llegada de pilotos voluntarios de la Mancomunidad Británica, Francia, Países Bajos, Polonia y Estados Unidos, muchos con experiencia de combate en batallas por sus países. En las semanas siguientes, la Real Fuerza Aérea se levantaría para enfrentar a la abrumadora aviación alemana, pero estaban sufriendo por ello, ya que la Luftwaffe bombardeaba sus aeródromos en un esfuerzo por destruir su infraestructura de apoyo. El 13 de agosto de 1940 tantos aviones alemanes atacaron Gran Bretaña, que Churchill fue alertado de que la invasión había comenzado. Pero a pesar de que se causaron muchos daños, la Real Fuerza Aérea seguía resistiendo contra los alemanes, quienes ahora estaban acompañados por contingentes de aviones italianos. Para septiembre, el mando de cazas estaba en su punto más débil en cuanto a hombres y máquinas, pero entonces la producción británica de cazas aumentó hasta el punto de superar las pérdidas, y los pilotos recién entrenados empezaron a unirse a la lucha. Sin embargo, los daños en los aeródromos eran más problemáticos.
Hitler, por otro lado, no sabía que la Real Fuerza Aérea estaba recuperando su fuerza, y Göring le dijo que apenas podían poner aviones en el aire. Tras el ataque de bombarderos británicos a Berlín como respuesta al bombardeo accidental de Londres por aviones alemanes, Hitler ordenó que sus bombarderos dejaran de atacar aeródromos y se enfocaran en devastar Londres y otras ciudades británicas. Pensaba que la moral británica sería tan afectada por estos ataques de terror que el país colapsaría y Churchill se rendiría sin necesidad de una invasión armada. Fue un error colosal. El mando de caza se reconstruyó y reorganizó eficazmente, y cuando Hitler notó su error, el verano casi terminaba. El clima empeoraba, el mando de caza de la Real Fuerza Aérea seguía siendo una amenaza, y las defensas del país se habían fortalecido, haciendo impráctica la invasión. Aunque los alemanes habían capturado con éxito las islas del Canal Británicas, Gran Bretaña misma se salvó. Así como sucedió en la Primera Guerra Mundial, el estallido de la guerra en Europa volvió a provocar que los combates se extendieran a los territorios que las potencias imperiales europeas controlaban en otras partes del mundo. Gran Bretaña y Francia tenían territorios en toda África que Mussolini, de Italia, miraba con envidia. Y cuando Italia le declaró la guerra a Gran Bretaña y Francia en apoyo a Alemania, eso le dio la oportunidad de invadir esos territorios desde posesiones italianas como Etiopía, Somalilandia y, lo más importante, Libia, que limitaba con el Egipto británico. Egipto era clave para los británicos por el Canal de Suez, que unía a Gran Bretaña con sus colonias en el lejano oriente, como Hong Kong e India, y con el petrolero Medio Oriente, zona que ambos bandos necesitaban controlar. El 13 de septiembre de 1940, las fuerzas italianas invadieron Egipto. Mientras Gran Bretaña se preparaba para una invasión, la pequeña fuerza británica y de la Commonwealth debía defender una amplia frontera frente a los italianos, que tenían superioridad numérica. Al inicio, los italianos avanzaron y capturaron el aeródromo de Sidi Barrani. Cuando Hitler canceló la invasión de Gran Bretaña, tropas y equipos se movilizaron al norte de África bajo el mando del teniente general Sir Richard O'Connor. Sin embargo, primero debían cruzar el peligroso Atlántico Norte y entrar al Mediterráneo, donde la flota italiana seguía dominando tras la rendición de Francia. Un poco superados en número, los británicos idearon un plan audaz para atacar a la flota italiana mientras aún estaba atracada en el puerto de Tarento, utilizando bombarderos biplanos, Fairey Swordfish obsoletos. La noche del 11 de noviembre de 1940, los bombarderos Swordfish despegaron del His Majesty's Ship Illustre y sorprendieron totalmente a los italianos. El ataque dañó gravemente muchos buques capitales italianos, dejándolos fuera de combate por meses y dificultando los esfuerzos de Italia para interrumpir suministros al norte de África. Desafortunadamente, los británicos aún tenían que enfrentarse a ataques aéreos y de submarinos. Expulsar a las fuerzas italianas de Egipto parecía una tarea enorme en 1940, pero las fuerzas británicas recién llegadas lo lograron. Los británicos recuperaron Sidi Barrani y para el 3 de enero de 1941 avanzaban hacia Libia. En 2 meses, una fuerza británica de solo 2 divisiones completas había avanzado 500 millas, destruido 10 divisiones italianas y capturado a 130.000 prisioneros, además de apoderarse de más de 1.000 tanques y piezas de artillería. La Luftwaffe alemana, operando desde Italia, empezó a apoyar las operaciones italianas aéreamente. Sin embargo, en tierra los italianos seguían en desventaja, pues los británicos capturaron el estratégico puerto de Tobruk el 22 de enero. Confiando en la derrota italiana, Churchill inició planes para ayudar a defender Grecia y los Balcanes de una invasión alemana e italiana. Alemania envió 2 divisiones para reforzar a las fuerzas italianas en el norte de África, formando el núcleo de su cuerpo africano bajo Erwin Rommel. Rommel, líder y táctico talentoso, comprendía la guerra de tanques mejor que la mayoría de los generales en 1941. Las llanuras del norte de África facilitaban el combate de tanques y la influencia de Rommel fue inmediata. Atacó el Águila el 24 de marzo y luego avanzó hacia el este a través de Libia, de regreso hacia Egipto.
Sin embargo, no logró retomar Tobruk y en su lugar sitió la guarnición británica allí, que resistió durante asombrosos 240 días, convirtiéndose en una grave molestia para las fuerzas del eje y atando recursos. El 14 de abril, las fuerzas británicas y de la Commonwealth fueron empujadas hasta la frontera, capturándose al general O'Connor y a su sucesor, el general Neame. Las fuerzas de Rommel enfrentaban problemas logísticos que Hitler temía que los británicos aprovecharan. El combustible era una preocupación tan grande para los alemanes que comenzaron a intentar robárselo a los británicos, lo que llevó a que las tropas británicas llamaran a sus bidones de combustible bidones Jerry. En mayo, Rommel detuvo su avance en el paso de Halfaya, Egipto, para reabastecer a sus fuerzas. Bajo el mando del general Wavell, los británicos intentaron cortar los suministros de Rommel en junio, pero este los superó en maniobras y el ataque fracasó. A medida que avanzaba el año, los británicos se obsesionaron con matar a Rommel, quien se había ganado el apodo de Zorro del Desierto, e incluso enviaron un comando para asesinarlo, lo cual finalmente fracasó. En los meses siguientes, las líneas de batalla cambiaron, pero los problemas logísticos de Rommel persistieron y empeoraron cuando Hitler centró su atención en otros frentes. Con la cancelación de la Operación León Marino en 1940, los alemanes admitieron que ya no podían invadir Gran Bretaña y que un nuevo intento sería poco práctico. Gran Bretaña se volvía la fortaleza británica, por lo que Hitler optó por un asedio, un método medieval de guerra. Hitler sabía que Gran Bretaña dependía mucho de los suministros de guerra, materiales y alimentos provenientes de su imperio y Norteamérica. Por eso acudió a la Kriegsmarine y les ordenó cortar ese suministro vital. La Marina Real era la flota de superficie más poderosa en 1940. Aunque Alemania tenía barcos avanzados como el Tirpitz y el Bismarck, no podían enfrentarse a la Marina Real en una batalla directa, pues serían superados por los británicos. Por lo tanto, la Marina alemana utilizó sus submarinos U-Boot para sitiar a Gran Bretaña. Los U-Boot del Kaiser mostraron la vulnerabilidad de Gran Bretaña ante esa arma, pero parece que poco aprendió durante los años de entreguerras. Las tácticas para combatir a los U-Boot cambiaron poco, y tecnologías como el Allied Submarine Detection Investigation Committee, un sonar temprano, aún no eran comunes en la flota. Así, el principal método para detectar un U-Boot era verlo en la superficie recargando baterías o usando su periscopio. La aeronave era ideal para esto, pero al inicio de la guerra, el mando costero de la Real Fuerza Aérea tenía aviones inadecuados, sin alcance ni armamento, y dependían solo de la vista de la tripulación para detectar. Mientras tanto, la Marina Real comenzó a organizar los barcos mercantes en convoyes para brindarles protección, y también empezó a tomar arrastreros de las flotas pesqueras británicas y armarlos para cazar U-Boot. Sin embargo, los U-Boot comenzaron a infligir dolorosas pérdidas a Gran Bretaña, mientras que los esfuerzos por destruirlos en el mar tuvieron un éxito limitado, al igual que los intentos del mando de bombarderos de la Real Fuerza Aérea por bombardear los astilleros de U-Boot en Francia y Noruega. Churchill admitiría después que los U-Boot fueron lo único que realmente le asustó en la guerra. Sin embargo, los U-Boot necesitaban ayuda para localizar los convoyes, así que la Luftwaffe utilizó aviones de patrulla de largo alcance Cóndor para organizar los ataques de los U-Boot. Al notar esto, Gran Bretaña buscó cómo destruir esos aviones. No había suficientes portaaviones en la Marina Real durante los primeros años para proteger cada convoy, así que idearon una solución novedosa, los mercantes con catapulta o camships. Eran barcos mercantes con una catapulta para lanzar un caza Hawker Hurricane o Fairey Fulmar y atacar a los cóndores al ser avistados. Era una misión sin regreso, porque no había forma de recuperar el avión, que debía amerizar junto al convoy, esperando que el piloto fuera rescatado por algún barco, lo que la hacía una de las tareas más peligrosas de la guerra. La amenaza de los submarinos U aceleró el desarrollo tecnológico, sobre todo del radar. Los submarinos U tenían que navegar en la superficie para recargar las baterías que los alimentaban, y esto a menudo se hacía bajo la protección de la noche. Sin embargo, el radar ya se había utilizado para combatir los ataques de bombarderos nocturnos y ahora se estaba probando contra los submarinos U. El 22 de diciembre de 1941,
Un submarino U fue hundido por un avión de la Marina Real en la superficie bajo la cobertura de la oscuridad. Desde entonces, los submarinos U podían ser atacados en cualquier lugar y momento. La situación de los submarinos U empeoró con la llegada de aviones de mayor alcance y radar, reduciendo sus lugares para esconderse. Al mismo tiempo, la Italia de Mussolini abrió la campaña del norte de África. Sus tropas también abrieron otro frente, esta vez contra Grecia. Mussolini sentía que estaba jugando un papel secundario frente a Hitler en Europa y quería establecerse como su igual. Veía a Grecia como un objetivo fácil y comenzó a presionar al propio dictador de Grecia, Ioannis Metaxas. El 15 de agosto de 1940, un submarino italiano hundió el buque griego Eli. Las tropas italianas atacaron el 28 de octubre de 1940, pero, como en el norte de África, fueron rechazadas pese a tener ventaja. El ataque italiano acercó a Grecia a Gran Bretaña, que buscaba aliados tras la caída de Europa Occidental. Esto, a su vez, hizo que Hitler se interesara en Grecia y ordenó a su Estado Mayor que comenzara a elaborar planes para que sus propias tropas volvieran a ayudar a los italianos. El problema era que Alemania no tenía frontera con Grecia, porque Yugoslavia y Bulgaria la bloqueaban. Hitler exigió la cooperación de ambas naciones para permitir que sus fuerzas pasaran por su territorio. Bulgaria aceptó, y también lo hizo Yugoslavia. Ambos se unieron a las fuerzas del Eje. La opinión pública en este país era muy anti-alemana, provocando un golpe de Estado y el rechazo a cualquier alianza. Indignado, Hitler ordenó que cuando sus tropas invadieran Grecia desde Bulgaria, el 6 de abril de 1941, también invadieran Yugoslavia al mismo tiempo. A pesar de la fuerte resistencia, Yugoslavia fue invadida en poco más de una semana y media. 2 semanas después, los griegos se rindieron, habiendo sido superados por la fuerza combinada de los alemanes e italianos. La ayuda británica no logró repeler a los invasores y, junto con los griegos, se retiraron a Creta. Hitler, tras consolidarse en Grecia continental, ordenó la invasión de Creta el 20 de mayo con un ataque masivo de paracaidistas alemanes. Tras casi 2 semanas de intensos combates, la isla cayó. Británicos y observadores en Washington quedaron impresionados por la invasión de paracaidistas, pero Hitler, horrorizado por las pérdidas, nunca ordenó otra invasión aerotransportada a gran escala. El ejército nazi parecía imparable en 1941 y nadie más convencido que Hitler, quien, tras vencer a los británicos en Francia y Grecia y mientras Rommel los empujaba en el norte de África, decidió que era momento de buscar su objetivo final, destruir la Unión Soviética. Hitler consideraba a la Unión Soviética como un medio para eliminar el comunismo y abastecer su Reich milenario con tierras agrícolas y recursos clave como petróleo y metales. Los generales alemanes advirtieron al Führer no invadir la Unión Soviética, salvo que Moscú atacara primero. Gran Bretaña seguía sin ser conquistada y ahora enviaba bombarderos a Europa para atacar la industria alemana. Defender a las fuerzas británicas y de la Commonwealth en África exigía recursos que Hitler prefería usar contra la Unión Soviética. Pensaban que era mejor enviar esas fuerzas para destruir la resistencia británica en África y tomar las posesiones británicas en el Medio Oriente, obteniendo petróleo y cortando suministros a Gran Bretaña para forzar la rendición de Londres. Pero Hitler estaba impaciente y decía que el pueblo alemán no apoyaría una guerra contra Rusia tras algunos años más de combates. También pensaba que el ejército soviético era incompetente tras su mal desempeño contra Finlandia en la Guerra de Invierno de 1939. Si esperaba, el liderazgo soviético podría aprender y volverse una amenaza más creíble. Hitler decía, solo hay que patear la puerta principal y todo el edificio ruso se vendrá abajo. Desafió a sus generales y dio la orden de atacar a la Unión Soviética. La Operación Barbarroja implicó que Alemania desplegara una gran fuerza, incluyendo tropas rumanas, finlandesas y húngaras, ya miembros del Eje.
El ataque comenzó desde territorio polaco, ocupado a las 03:00 del domingo, 22 de junio de 1941, involucrando a 3.8 millones de personas en un frente de 2.900 kilómetros. Las fuerzas alemanas se dividían en 3 grupos de ejército: norte, centro y sur. El ejército soviético había recibido advertencias de que los alemanes se estaban reuniendo para una invasión, pero Stalin se negó a creerlo. En los días posteriores a la invasión, Stalin se encerró en sí mismo, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo, lo que dejó a su gobierno, que estaba aterrorizado de actuar en su contra después de sus purgas brutales, sin saber qué hacer. El ejército soviético tuvo enormes bajas al inicio de la guerra, y su fuerza aérea fue casi destruida en tierra. Las aeronaves que despegaban solían ser obsoletas o con pilotos mal entrenados, lo que las hacía blancos fáciles para los hábiles pilotos de caza alemanes. Los soviéticos también enfrentaron fuerzas anticomunistas que hacían sabotaje y espionaje para los alemanes. Los combates en el este fueron muy brutales. Hitler dijo a sus fuerzas que la guerra contra la Unión Soviética no podía ser civilizada. Prometió que ningún alemán sería responsabilizado por su conducta ante el enemigo. En cierto modo, se les permitió violar, saquear y matar. Al ser superadas las fuerzas soviéticas y colapsar su mando, muchos soldados se rindieron y fueron llevados cautivos, donde había un plan para matarlos de hambre. Tras el avance alemán, los escuadrones de la muerte empezaron a asesinar a los llamados indeseables, como los judíos. La rapidez del avance alemán sorprendió a todos, incluso a los alemanes. Las grandes áreas ocupadas por las fuerzas alemanas causaron graves problemas logísticos, perdiendo la iniciativa varias veces al esperar comida, combustible y rearme. Los alemanes avanzaron por el este de Polonia, Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania y Rusia, demostrando ser casi imparables. Pero todos sabían que el mayor obstáculo al que tendrían que enfrentarse los alemanes se acercaba rápidamente: el invierno ruso. Para diciembre de 1941, la nieve ya comenzaba a asentarse, pero las tropas alemanas estaban a punto de tomar la propia Moscú. Sin embargo, no lograron tomar la ciudad sitiada y su avance se detuvo por completo. Mientras tanto, el liderazgo de la Unión Soviética había trasladado sus principales instalaciones de producción de armas más al este, fuera del alcance de los bombarderos alemanes, lo que les permitió construir tanques y aviones sin ser molestados. También estaban recibiendo suministros de Gran Bretaña gracias a los esfuerzos de los hombres en los peligrosos convoyes árticos. El mando alemán sabía la verdad, pero Hitler seguía creyendo en la superioridad de Alemania. Habían perdido su oportunidad de destruir rápidamente a la Unión Soviética. Ahora, los soviéticos estaban involucrados, comprometidos y mucho más preparados para la próxima guerra de desgaste que Alemania. En Mi lucha, Hitler afirmó que Alemania no podía librar una guerra larga en 2 frentes. A finales de 1941 estaba comprometido en 3 frentes: Gran Bretaña en el oeste, la Commonwealth británica en el norte de África y la Unión Soviética en el este. Y mientras la nieve caía sobre los soldados alemanes en Rusia, mal equipados para la guerra de invierno, a un mundo de distancia, en el clima tropical de Hawái, una flota de barcos japoneses se acercaba a la base naval estadounidense en Pearl Harbor.